Bueno, ¿cómo están? Acá tratando de nuevamente resumir lo que pasó en esta semana. Semana que empezó en realidad con un hecho ocurrido a fin de la anterior semana, que fue el video que se filtró del intendente de José C. Paz diciendo en una noche con algunos empleados municipales, o aparentemente eso era, y hablaba sobre, o daba a entender que encubría la venta de droga, llamada en el video falopa, en su distrito, que se vendía en las ambulancias. La verdad es que eso, lo que más me sorprendió fue que no hubo una reacción conjunta de toda la dirigencia política, que tendría que haber salido a pedir que rápidamente se investigue, a pedir que se suspenda, que el Consejo Deliberante suspenda al intendente. Y en principio, cuando se habla de droga, cuando se habla de un distrito como es José C. Paz, que es de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, la verdad es que uno lo que pretende es que la dirigencia política esté a la altura, cosa que claramente no ocurrió, porque fue un hecho muy grave desde las palabras. Después, en tal caso, habrá que ver si eso es cierto o no, pero la verdad es que no pasó nada como suele ocurrir en este país. Solamente un dato. Mario Ishi ganó en 1999 la intendencia con el 35% de los votos. O sea, hace prácticamente 30 años. Cuando ganó con el 35% de los votos en José C. Paz, había un 12%, había 12 villas con 2.000 familias que vivían en ellas. 30 años después, en el año 2019, la elección no la gana con el 35%, sino con el 59% de los votos. Sin embargo, ya no eran 12 villas, sino que eran 40 villas, donde viven 9.000 familias. O sea que en 30 años las villas casi que se multiplicaron por 4. Y sin embargo, Mario Ishi sacó casi un 20% más de votos, 20% puntos más de votos que hace 30 años. Así que, mientras que la sociedad se degrada, increíblemente esa política de Estado hace que no solo se los siga votando, sino que se los vote más. Y uno ahí demuestra o pone a la luz que la miseria, el hambre, el plan social, el asistencialismo es efectivamente una política electoral, y donde ellos cada vez obtienen más rédito político y la gente cada vez obtiene más miseria. Una pena que no se le haya dado la relevancia o toda la relevancia que uno como ciudadano hubiese pretendido. El otro tema de la semana fue en realidad el revuelo que se armó por esto de querer intentar con la leche subirle el IVA a la leche fluida del 0 al 10,5 y al resto de las leches bajarle el IVA del 21 al 10,5. La realidad es que claramente en Argentina hay un problema de fondo, que es el sistema tributario, y dentro de este problema el IVA tiene alícuotas diferenciadas, que el IVA propone en la ley alícuotas del 21, del 10,5, del 27%. Después hay alícuotas inferiores para otro tipo de actividades, y la realidad es que nadie se animó a, dentro de la simplificación que se tiene que hacer del sistema tributario argentino, unificar las alícuotas, ¿no? Porque cuando hay diferentes alícuotas, lo que promueve es la actividad en negro, y lo que promueve también son los precios distorsivos. Así que, pero bueno, nada sorprendente que le hayan subido el precio a la leche más que consumen los que menos tienen. El 60% de la leche que se vende a consumidor final es leche que tenía un IVA del 0%. Recuerdo también que en el año 2006 el gobierno de Kirchner le subió también el IVA al pan de mesa, al comúnmente llamado pan francés, del 0 al 10,5%, o sea que esto de subir IVA en los productos más básicos ya era una política que tomaban los gobiernos, o que tomó el gobierno kirchnerista en el pasado, y que ahora la vuelve a tomar. Por supuesto que la mitad de los analistas opinan que la leche va a bajar, la otra mitad opina que la leche va a subir de precio. Yo soy de los que cree que
es casi secundario porque ese dato, porque en la inflación que estamos atravesando, la verdad es que los precios están tan distorsionados que casi que no nos va a importar ese aumento de la leche, porque la verdad es que los precios se están empezando a descontrolar, muy de a poquito, pero se están empezando a descontrolar, y quien más sufren siempre son los que menos tienen. Por lo tanto, quien compre la leche fluida, que es la más económica, que ahora la tendrá que pagar más, y no va a poder acceder a la leche más cara, o no accedía a la leche más cara, que ahora supuestamente con esta nueva, si se aplica esta nueva alícuota de IVA, claramente, o deberían valer menos, porque la inflación eso lo va a ir, en tal caso esas ventajas en precios la va a ir pulverizando, y el que menos tiene, que hoy no está trabajando porque es el que vivía de changas o dependía del trabajo en negro, por supuesto que el ingreso se le cayó a pedazos. Si a eso le sumamos la inflación, bueno, las consecuencias van más allá de que se pueda mover la alícuota del IVA. La otra novedad que hubo esta semana es la ley de teletrabajo, que se termina aprobando con una gran extrañeza para mí, que es que no se haya debatido, incluso con los empresarios planteando reformas importantes. Digamos, una ley de teletrabajo que es lo poco que se legisló en los últimos años en materia laboral, y que podría haber sido en los últimos 40 años una ley moderna, una ley del siglo XXI, una ley que acompañe este nuevo proceso mundial, que son las nuevas tecnologías y la posibilidad de trabajar de manera remota. Parece que los legisladores conocieron el concepto de teletrabajo ahora. Teletrabajo en la Argentina se hace 10 años, de hecho muchas empresas grandes y no tanto lo venían aplicando, con la libertad o dentro de determinadas libertades que le daba el contrato de trabajo y que le daba también la confianza con el empleado. Y lo único que hace esta ley es interferir en eso y proponer una litigiosidad laboral mucho mayor, porque plantea cosas bastante absurdas como la reversibilidad, que esto significa que un empleado hoy puede elegir trabajar desde su casa, donde el empleador tiene que darle todos los elementos, cosa que tal vez podría ser correcto, pero el empleado siempre tiene la posibilidad de volver a su mismo puesto de trabajo físicamente en la oficina donde trabajaba antes. O sea que el empleador no solo que tiene que pagar los costos de que el empleado trabaje desde su casa, sino además mantener el alquiler y los gastos de oficina, por si al empleado se le ocurre la reversibilidad. Ni hablar si hay un empleado trabajando en el exterior o trabajando desde teletrabajo por una empresa de Buenos Aires en Santa Cruz, y se le ocurre mañana que lo muevan a las oficinas de Buenos Aires, ¿no? La verdad que el trastorno que va a generar esto es que no se contraten trabajadores de teletrabajo, que se lo haga en negro. Y aparte porque dentro de el artículo que pusieron de el derecho a la desconexión, que parece más una cuestión mortuoria que otra cosa, el derecho a la desconexión indica que si uno tiene un horario de trabajo de 9 a 6 de la tarde, bueno, uno no podría recibir órdenes, ni información, ni tareas fuera de ese horario. El tema es que dentro de lo que pasaba hasta aquí, o con esta ley, muchos de esos arreglos de, bueno, tengo que ir al médico, recupero un poco más tarde, o, bueno, tengo un problema personal, o tengo algo para hacer, lo recupero más tarde, se arreglaba entre el empleador o el jefe y el empleado. Esto ahora no se va a poder hacer, precisamente porque lo que va a ocurrir es que va a dar pie a que el empleado inicie juicio. Así que la verdad es que lo mismo que ocurrió con la ley de alquileres, que lo único que genera es que aumenten el precio de los alquileres, perjudicando al inquilino y al dueño del inmueble. Esto lo único que hace es perjudicar al empleado, porque va a haber más desempleo, y perjudica al empleador porque lo va a poner en un mayor riesgo al que recontratar teletrabajo. Entonces lo que va a terminar pasando es que las empresas se van a mudar, las que hagan teletrabajo, que son las que precisamente no requieren de un lugar físico necesariamente para trabajar, y las empresas que no se puedan mudar, bueno, buscarán la alternativa para que esta ley no los afecte, porque la verdad que es una ley que atrasa, ¿no? Que en vez de ser una ley del siglo XXI, cuando tenemos toda la legislación laboral y todos los convenios colectivos de trabajo de finales del 70 para atrás, o sea, tenemos
50 años atrás, medio siglo de atrás en leyes laborales, esto que tenía que ser un paso hacia adelante fue un nuevo paso hacia atrás. Así que la verdad que una pena que nuestros legisladores hayan desperdiciado el tiempo en esto, que lo único que hace es perjudicarnos a todos. Gente que redactó la ley que hasta hace 1 o 2 meses no sabía lo que era un Zoom, no sabía lo que era un Meet, no sabía lo que era una videoconferencia. Incluso muchos de ellos probablemente no sepan usar una computadora. Esa gente es la que nos redactó una ley de teletrabajo que debería mirar hacia el futuro. Lamentable, la verdad que es lamentable. La verdad que es lamentable los legisladores que tenemos, o al menos estas cuestiones, la redacción de este tipo de leyes sin discusión y que van en contra de toda cordura. Bueno, y por supuesto que la otra novedad que pasó desapercibida, pero a partir del 1 de agosto, bueno, 1 de agosto es sábado, pero a partir del lunes 3 de agosto, estos plazos fijos cuidados que a uno le vienen asegurando una tasa de interés, el Banco Central obliga a los bancos a que paguen un poquitito más, a que paguen el 87% de la tasa que paga la LELIQ, que hoy es un 38%. Esto nos da una tasa aproximada de 33%, cuando antes era del 30%. Claramente hay un miedo a la corrida de depósitos en pesos, ¿no? Las LELIQ, esto que tanto se le criticó al gobierno de Macri, LELIQ que son hijas de las LEVAC, LEVAC que vienen del gobierno de Duhalde, cuando se levanta la convertibilidad. O sea, tenemos una historia de prácticamente 28 años con este tipo de instrumentos. Esto que fue tan criticado, hoy está en niveles récord, ¿no? Va a tocar en cualquier momento los 3 billones de pesos. Y gran parte de estas LELIQ, o sea, de estos títulos que básicamente es plata que le sacan a los bancos, le pagan un interés para que los bancos, para lo que se llama esterilizar, digamos, sacar pesos de la calle, se los sacan a los bancos. Los bancos esta plata la sacan de los plazos fijos, por lo tanto el sistema solo funciona si los plazos fijos quedan en el sistema. Cuando todos nosotros vayamos a retirar los plazos fijos en pesos, bueno, lo que van a hacer los bancos es decirle al Banco Central, devuélveme los pesos, estos 2 billones, a hoy 2 billones 600 mil pesos, 600 mil millones de pesos que hay en estos títulos de LELIQ y de PASES, que son créditos interbancarios de cortísimo plazo, y lo que va a pasar es que ese dinero va a ir a la calle. Y el miedo es que ese dinero, como no se puede acceder a, ni tenemos mucha oferta de bienes, ni tenemos oferta de dólares, que se vayan al dólar blue, o que se vayan a los pocos bienes que existan. Por tanto, que esto dispare o adelante o acelere el nivel de inflación, y que esto genere efectivamente un colapso final de esta economía que ya no da para más. Así que bueno, hay cierto temor con eso. Hubo en junio, que es el último dato que se conoce, 3.300.000 personas que accedieron a los 200 pesos. Y está claro que el peso no lo quiere nadie, y lo que hace quien tiene sobrante de pesos es intentar irse al dólar blue que hoy está tocando los 136 pesos, pero que ha tocado los 141, 142 pesos en algunos momentos de la semana. Así que el gobierno está muy preocupado por eso. Y por último, la extensión de la cuarentena, que quería comentar en una conferencia de prensa cargada de errores, donde uno ya sabe que vamos a quedar mal con algún país. De hecho, España ya dio a conocer su queja por haber planteado en la conferencia de prensa que España seguía en cuarentena, cosa que no es así. Así que en cada conferencia de prensa tenemos un conflicto diplomático. Y después muy llamativo, primero muy llamativo el tono de Alberto Fernández, diciendo que bueno, que es lo único que tenemos y que nos la tenemos que aguantar, básicamente. Y Axel Kicillof con su habitual verborragia o si se quiere enojado contra la gente, con frases muy extrañas como las que nos tiene acostumbrados, digamos, como cuando dijo que la Antártida era una provincia, o no sé cuántos errores más que ha cometido en las diferentes conferencias de prensa. Todavía no entiendo por qué habla de más.
Y lo cierto es que ahora dijo que los que mueren por coronavirus mueren antes de lo que deberían haber muerto. Bueno, claramente, ¿no? Si salgo a la calle y me pisa un auto, probablemente muera antes de lo que mi cuerpo hubiese o de lo que mi cuerpo hubiese destinado a fallecer en el futuro, ¿no? Ahora, bueno, tal vez yo lo que tendría ya que nos ponemos filosóficos, yo le diría al gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, tal vez el destino era que muera de coronavirus, así que en realidad la gente muere cuando tiene que morir. Pero bueno, en tal caso no sé por qué tiene que decir frases tan erráticas, tan sin sentido y que no sirven para nada. Y además dijo que en promedio la gente que moría 11 años antes de lo que debería morir. La verdad es que me pareció increíble el cálculo que hizo. Vaya a saber Dios qué cálculo hizo. Se agarró la esperanza de vida y lo comparó con el promedio de muertes por coronavirus. La verdad que una extrañeza, no se entiende bien para qué lo dice y no se entiende bien tampoco cuál es el fin de cometer ese tipo de errores que después dan a que este tipo de conferencias de prensa, estas conferencias de prensa que tienen que generar mucha empatía con el tipo que está encerrado en su casa sin trabajar y muriéndose de hambre, con el que está perdiendo la empresa, la pyme o el emprendimiento, con el que sufre porque sus empleados no les puede pagar, y más allá del juicio laboral que se pueda comer en el futuro, ver a los empleados de 20 o 30 años pasar necesidades, más la angustia, más la depresión y más todo lo que trae esto. Lo que busca la gente es un poco de empatía. La verdad que este tipo de cosas lo único que hace es llevar estas conferencias de prensa a la burla, que no es bueno en este momento que Argentina está pasando. Así que lo que sugiero es que como ciudadano, es que en las próximas conferencias de prensa, que aparentemente van a ser muchas, porque no tiene mucha expectativa esto de que mejore en el corto plazo en términos de cuarentena, lo que digo, bueno, busquemos la empatía de la gente, ¿no? Porque andar echándole la culpa a la gente de todo, cuando los que nos encerraron fueron ustedes, me parece llamativo y me parece que es lógico que la gente se irrite después de más de 4 meses que estamos dando vuelta con este tema de la cuarentena, donde nadie nos explica muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Nos encierran 15 días porque dicen que tenemos que de repente cerrarnos todos otra vez a fase 1, que con eso vamos a liberar el sistema sanitario, y sabemos que el sistema sanitario, al menos en provincia de Buenos Aires, está colapsado o a punto de colapsar. No solo por los recursos físicos, las camas, los respiradores, sino porque el personal médico se está enfermando y está sobrepasado y claramente faltan muchos recursos humanos. Y quería terminar con la exposición que fue a mitad de semana, miércoles o jueves, de el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Estoy buscando porque quiero remarcar algunas frases, como para terminar el video. Hoy se me hizo un poco largo el resumen de la semana. Dice, dentro de las frases que dijo Santiago Cafiero, dijo: estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes del Estado. Bueno, en la frase esa enmarca tal vez la soberbia o el intentando seguir haciéndonos creer que el esfuerzo es de ellos. No, el esfuerzo es de la gente. Ahora, acá no. El agarrar una maquinita e imprimir billetes no es un esfuerzo. El esfuerzo lo hace la policía, que se está agarrando a tiros en un montón de lugares con delincuentes a riesgo de quedar presos. El esfuerzo lo está haciendo la gente, que o perdió parte de sus bienes, que perdió su empresa, sus emprendimientos, su trabajo, o que perdió su changa, o que se le vio en serio vacía, nota que su heladera está vacía de verdad y que no tiene para comer. Así que el esfuerzo no es del Estado. Nunca el esfuerzo es del Estado, siempre el esfuerzo es de la gente. También dijo: en una crisis como la pandemia, la sociedad busca respuestas del Estado. Bueno, primero que no es la pandemia, hoy a esta altura es la cuarentena, el acto administrativo que nos tiene a todos encerrados. Y, digamos, el usar la palabra pandemia y no cuarentena es echarle la culpa como siempre al otro, ¿no? La culpa es del otro, no es nuestra. Y en tal caso, si la gente busca ayuda del Estado, es porque el Estado nos prohíbe trabajar. Entonces, está claro que una pyme o una persona que haga changas a quien ustedes no la dejan salir, indefectiblemente les golpee la puerta y les pida que le dé algo, porque
Los que les prohibieron trabajar son ustedes. Acá no es una cuestión de ser más o menos estatista. Es, si vos me prohibís trabajar, ¿cómo me vas a hacer vivir? Me parece que es un poco ese el planteo. Así que no hay que enojarse con la gente, sino que hay que dejarla trabajar y dejarla libre, o lo más libre que se pueda. La gente tiene que aprender a cuidarse, me parece que en 4 meses ha sido suficiente. Y a pesar de que de esos esfuerzos hay gente que no lo cumple ni lo va a cumplir, porque no cree, porque cree que esto es mentira, porque lo minimiza, no importa, y no importa quién tenga razón. Lo que importa es que está claro que con un decreto no se puede dominar la realidad. Después dijo también que el esfuerzo del gobierno está orientado hacia la producción nacional, con el apoyo a las pymes. Esto es bastante peligroso, porque esto habla de seguirnos encerrando. Habla de la producción nacional, y cuando se habla de producción nacional, en general detrás está el cierre de las importaciones. Digamos, acá no hay otra lectura que esa. Espero que me esté equivocando. Y en tal caso, me gustaría saber si quieren que haya producción nacional. Yo también necesito que haya exportaciones y que haya trabajo. Para eso se necesita bajar impuestos y para eso se necesita bajar gastos, de lo cual el jefe de gabinete no se refirió. Después de 9 meses de no presentarse en la Cámara de Diputados desde que asumió, cosa que le corresponde hacer una vez por mes. Y con apoyo a las pymes, bueno, la verdad es que las pymes sería bueno que las apoyen desde ahora, ¿no? También planteando él la vuelta al trabajo de todos los sectores. Dijo que no vamos a echar culpas, que vamos a hacernos cargo y a construir una Argentina solidaria. No necesitamos construir una Argentina solidaria, ministro. La solidaridad es un acto voluntario, no hay que construirlo. La solidaridad la tenemos cada uno en diferentes medidas. Algunos no la tienen, otros tienen mucha solidaridad, pero es un acto voluntario y personal. No puede pretender manejar la solidaridad de la gente por decreto. No puede pretender una Argentina solidaria, porque la solidaridad es voluntaria e individual. No nos puede obligar a ser solidarios. Ojalá que todos seamos solidarios, pero no estamos obligados. A pesar de que dijo que no hay que echar las culpas a otro, inmediatamente después dijo, sin embargo, cuando le preguntaron si la moratoria previsional era un traje a medida para los empresarios corruptos, lo que contestó fue que suena más a medida la ley del blanqueo como un traje a medida. O sea que efectivamente le echa la culpa al gobierno anterior de hacer leyes a medida. Y la verdad que el planteo es otro, es decir, efectivamente se defienden o no se defienden corruptos. La verdad que una semana triste, una semana con que ha dejado la Argentina mucho que desear, está dejando mucho que desear. Y la verdad es que uno no tiene la expectativa de que esto cambie, al menos en el corto plazo, ¿no? Tenemos una Argentina cada vez más pobre, una Argentina con cada vez más desocupados, una Argentina con una inseguridad creciente. Yo hace rato que mantengo lo mismo, yo le tengo más miedo a lo social que a lo económico hoy. No puede ser que una persona que se defiende termine presa por haber abatido a un delincuente. No puede ser. No puede ser que los delincuentes salgan de la cárcel porque sí. Y me parece que es momento de poner un poco de mano dura, de entender que la gente tiene derecho a defenderse y que si los delincuentes tienen derecho a estar libres y armados y no pasa nada, el ciudadano común también. Porque es parte de defender la vida, es parte de defenderse uno. Así que por favor dejen de molestar a la gente que se defiende, dejen de molestar al que defiende lo poco que tiene y dejen de molestar a quienes efectivamente hacen lo que ustedes no hacen, los políticos, que es defender a la gente. Y dejen de molestar y de meterse con las fuerzas de seguridad. Dejen por favor de castigar a los policías que en enfrentamientos terminan con la vida de delincuentes, porque nos están defendiendo. Y porque es lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere que las fuerzas de seguridad estén de nuestro lado, que creo que lo están. Pero no necesitamos que los políticos estén en contra de las fuerzas de seguridad, porque estar en contra de las fuerzas de seguridad es estar en contra nuestro. Necesitamos vivir en un país más libre, en un país que nos dejen trabajar, en un país que nos dejen progresar y en un país donde terminen con la delincuencia, terminen con las zonas liberadas y terminen con una calle que ya no se puede caminar. Y si alguien se defiende,
Y si alguien defiende su vida terminando con la de otro porque no le quedaba otra, porque si no el muerto era él, lo tienen que dejar tranquilo. Y a esa gente la tienen que felicitar porque cumplió un rol que ustedes no cumplieron, que es defender la vida de los que todos los días nos levantamos a trabajar, a intentar hacer de esto una Argentina mejor, los que queremos un país mejor y los que queremos que en unos años no tener que pasar por tomar la decisión de tener que irnos o no del país. Queremos un país mejor, déjenos trabajar, déjenos estar en libertad y por favor defiendan a los que defienden la vida, a los que defienden la libertad y a los que se la pasan trabajando para que el resto de la sociedad esté mejor. Muchísimas gracias.